Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo que la tertulia ya comienza. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, como todos los martes a las 4 de la tarde, en este momento de amigos en el que vamos a conversar sobre literatura, sobre geografía, fíjate, iba a decir cómo ando de activo, ortografía, de geografía, no sé nada más que lo que me enseñaron en secundaria, pero vamos a hablar de ortografía, de literatura, de algunos autores, el personaje de la semana. Los que ya me hayan visto anteriormente ya saben cuáles son las 4 secciones que manejamos. Los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Soy su servidor, Jorge Genaro Rodríguez González, profesor de carrera, músico por afición e intento de escritor por el que la vida nos ha llevado por estos caminos. Pues el programa, como siempre digo, va a estar interesante. Vamos a hablar en el pizarrón de la discordia de lo que es la comparación y la metáfora. En las páginas de Buena Tinta les voy a spoilear un poquito la Odisea, así que los que la hayan visto, pues podrán comentar conmigo. Los que no la hayan visto se tapan los oídos con cera, como le hizo Odiseo, como le hicieron más bien los marineros de Odiseo. Y porque vamos a hablar nada más, no crean que se las voy a contar, voy simple y sencillamente a decir lo que es diferente y lo que es igual en la película y en el libro. En el personaje de la semana, pues tiene que ser Homero, el creador, el escritor de la Ilíada y la Odisea. Y por último, en las crónicas del asfalto y del gis, vamos a hablar sobre mi libro Mi vida en el aula. Voy a tener una invitada muy interesante, una invitada a la que aprecio mucho y que va a estar conmigo en este momento, en ese espacio, o si se anima desde antes. Yo ya le dije que estoy dispuesto a que me fusile con todas las preguntas que quiera hacerme, y como decimos en México, no me voy a rajar. Regresamos en unos cuantos segundos al primer espacio del programa, que es el pizarrón de la discordia. Grupo Nuevo Rumbo. Con mis manos en la noche que nunca olvidaré, y bebí el licor de tus labios, en tu boca que de besos llené. Y ya estamos aquí en la primera sección del programa La Bohemia de la Palabra, el pizarrón de la discordia. En este pizarrón, que últimamente lo hemos creado, lo hemos hecho muy ortográfico, el día de hoy nos vamos a ir un poquito más a la cuestión literaria, a las figuras que se conocen como figuras retóricas. ¿Y esto por qué? Porque la vez pasada les dije que la palabra literal era todo aquello que no era metafórico. Y luego me quedé pensando, bueno, y no les dije que es metafórico. Algunos se habrán tomado la tarea de investigar lo que era lo metafórico, lo que es la metáfora, pero pues si me permiten, el día de hoy les voy a hacer un breve
hablar un poquito de la comparación y la metáfora. Son dos figuras retóricas, son muy, muy parecidas, para que lo entendamos muy fácil. La comparación es como que un escaloncito abajo de la metáfora. La metáfora es un poco más complicada que la comparación, pero en sí las dos son bastante parecidas. ¿Para qué utilizamos las figuras retóricas? Las figuras retóricas para, en general, la escritura. Cuando nosotros nos dedicamos a escribir, ya sea cuento, novela, pero principalmente poesía, se utiliza mucho la comparación y la metáfora. La comparación es cuando, el nombre lo dice, comparamos dos elementos para atribuirle las características de uno al otro. Por ejemplo, eran sus ojos como dos luceros. Aquí tengo los dos elementos, ojos y luceros. Los estoy comparando. ¿Qué atributos de los luceros se los puedo atribuir, válgame la redundancia, a los ojos? Pues a lo mejor el brillo, el tamaño, el esplendor y los que a ustedes se les ocurran. Ese sería un ejemplo de una comparación. Otra comparación, utilicé unas muy sencillas para que no nos compliquemos. Sus dientes parecían un collar de perlas. Collar de perlas y dientes, los dos elementos que estamos comparando. ¿Qué podemos decir? ¿Qué atributos puede tener el collar de perlas que se los podamos asignar a los dientes? Pues a lo mejor que son muy parejitos, que son pequeñitos, que son muy blancos, que son brillantes, y los que usted guste y mande. Esas son otra comparación. Y la última comparación que tengo preparada aquí es: su cuerpo parecía hecho de mármol. Cuerpo y mármol son los dos elementos que estamos comparando, los atributos del mármol, la blancura, la dureza, la belleza, no sé, tantas cosas que podemos decir. Esos son comparaciones. ¿Cuál es la metáfora? Bueno, la metáfora es cuando eliminamos el nexo de comparación, es decir, quitamos una parte y le atribuimos directamente. Voy a convertir en metáforas las anteriores comparaciones. La primera que dije, eran sus ojos como dos luceros. Al convertirla en metáfora yo puedo decir los luceros de su rostro. Y ya sé que me estoy refiriendo a los ojos. Y todas esas cualidades que dije anteriormente de los luceros, el tamaño, el brillo, el esplendor, etcétera, ya se los atribuimos directamente. La segunda, sus dientes parecían un collar de perlas. Al convertirlo en una metáfora digo las perlas de su boca. Y ya sabemos que nos estamos refiriendo a los dientes y con todas las características que tiene el collar de perlas. Y el último, su cuerpo parecía hecho de mármol. Al convertirse en una metáfora decimos era de mármol su cuerpo. Entonces, lo mismo, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la blancura, a la dureza, a la perfección, etcétera. Eso es comparación y metáfora. Espero que haya quedado claro y que sobre todo los que les gusta leer o escribir poesías, pues busquen precisamente en las poesías las metáforas que existen. Hay poetas que son ya tan complicados en sus metáforas que la verdad luego solamente ellos se entienden. Pero si leemos poetas del romanticismo mexicano o del romanticismo español, vamos a encontrar una serie de metáforas bellísimas y que no se nos complica tanto la interpretación. Hay escritores que van evolucionando tanto que ya al final, como dije, sus metáforas solo ellos las entienden. Vámonos a un pequeño corte, regresamos en unos cuantos segundos para
hablar de la Odisea. Recuerden, los que no la hayan visto y no quieran que les spoilee la película, pónganse sus tapones de cera o váyanse a comprar un cafecito por el momento, a darle una vuelta corriendo a la manzana, no, a lo que gusten, pero aquí vamos a seguir con Páginas de Buena Tinta. Nos vamos a un corte. Jorge Rodríguez, esta es tu cumbia. ¡Ojalá! Eso que dijiste ayer me partió el corazón y argumentos no hallé, porque tienes razón. Nada te puedo ofrecer, solo te haría llorar. Y aunque me cuesta entender, lo tengo que aceptar. Acepto tu decisión, pero no es de mi agrado. Me morderé el corazón hasta dejarlo sangrado, porque no puedo ocultar. Y ya estamos en las páginas de Buena Tinta. Dicen que sobre advertencia no hay engaño, así que yo ya dije y ahí les voy. No voy a contar la Odisea, porque para empezar así de entrada les recomiendo ampliamente que vean la película. Y como ahí me dijeron mis hijos, hay que verla, pero en la pantalla grande, ¿cómo se llama? La IMAX, esa, ya tú sí sabes, yo por eso tengo a Dani para que me asesore, porque yo soy de los de 3 programas por el mismo precio, permanencia voluntaria y tu ladrillo y tu costal para que mates ratas que te salgan en el camino. En pantalla IMAX, sí, porque dicen que en pantalla más corta, en pantalla más pequeña se cortan algunas partes de las escenas, pero es ampliamente recomendable la película de la Odisea. Pero hubo algunos detalles que ya había leído la obra, pues como que dije, caray. Sinceramente me obligaron a que ya regresando a la casa de ustedes sacara mi libro de la Odisea y buscara y dijera, a ver, si era esto así como es o no. Sabemos que la Odisea, eso así no creo que sea spoilear, es el regreso de Ulises, Odiseo en griego, a su reino Ítaca, en donde es precisamente el rey de Ítaca, y que es castigado, digamos, por los dioses, porque él es uno de los principales ideólogos, por llamarle de alguna manera. Él es el que se le ocurre la idea del caballo de Troya. Entonces, que permite precisamente la caída de Troya, el triunfo de los aqueos, y entonces pues los dioses que participaron muy activamente en la guerra de Troya deciden castigarlo por haber tenido esta osadía. Bueno, en el regreso de Ulises, de Odiseo a Ítaca, tiene una serie de percances, una serie de aventuras y que le impiden llegar rápidamente de nuevo a su hogar. Pero ¿en qué es donde no cuadran las cosas? Bueno, cuando llega a una isla en donde hay una hechicera de nombre Circe, la hechicera que nos presentan en la película, pues se fueron más con el tipo de la clásica hechicera, de la clásica bruja. Pusieron una persona, ¿cómo le hago para no decir feo, para que no me funen? Bueno, es poco agraciada la dama. Y en cambio en la novela, en el libro de la Odisea, Circe es una hechicera hermosa.
parte de su encanto para hechizar es precisamente su belleza. Entonces, ahí la Circe que me pusieron en la película, le decimos tache, como que esta no es la Circe. Y mira, nada más, ahí ya Dani encontró una Circe seductora y demás, nada que ver con la que aparece en la película. Y la transformación en animales, no digo qué tipo de animales, de los marinos de Odiseo, aquí fue en la película demasiado gráfica. Yo creo que precisamente para hacerla del gusto hollywoodense, se ve muy especial la transformación, ya la verán. En el libro nada más nos dice que los transforma y ya, así a secas. Ese es el primero. El segundo, Polifemo, el cíclope. La descripción que hace Homero de Polifemo en la Odisea presenta a un gigante con un solo ojo en la frente, pero con mucho cabello, mucho vello. Aquí nos lo presenta parecido a la imagen que nos hizo favor Dani de ponernos en pantalla. Y pero el principal detalle, que ese sí es imperdonable en la película, es que nos quita de plano, así de un solo golpe, la inteligencia de Odiseo. Odiseo nuevamente ahí muestra su inteligencia. ¿Cómo es en el libro? Pues empieza Odiseo a portarse amable, incluso hasta caer en el servilismo de Polifemo. Lo empieza a adular: oh, gran señor, permíteme ser tu sirviente. Le lleva las cosas hasta donde está, y pues el gigante cae en el engaño. Le pregunta: ¿cuál es tu nombre, muchacho? Me llamo Nadie. Muy bien, Nadie. Lo empieza a servir. Claro que esto pasa en algunos días para ganarse esa confianza, hasta que a final de cuentas deja amarrados a todos los marineros, pero lo único que deja en libertad es a su fiel sirviente Nadie. Ahí es donde precisamente Odiseo desamarra a todos sus compañeros, ponen un enorme tronco en el fuego y lo entierran en el ojo del cíclope. Como si me imaginarán, no despierta muy feliz, despierta gruñendo, gritando, y ahí en la película dicen que Polifemo vivía solo en la isla, y no es así. En el relato original, Polifemo vive con otros cíclopes. No es que sea él su rey ni su representante, tal vez sea un poquito líder de ellos, pero empieza a gritar. Se acercan los otros gigantes hasta la puerta de la cueva de Polifemo, que es una enorme roca, y que por supuesto, como saben que tiene mal carácter, no se atreven a intentar moverla, pero sí le preguntan: Polifemo, ¿qué te pasa? Y dice: nadie me ha dejado ciego. Y entonces ellos: ¿quién? Nadie me ha atacado. Entonces los cíclopes dicen: pues este cuate se le pasaron las cucharadas, tomó de más, quedó medio borrachín y está alucinando. Y se van a dormir. Al día siguiente, como tiene que dejar salir a sus ovejas para que pasten, aquí en la película quita totalmente la roca, sale el ganado y los hombres salen mezclados entre las ovejas. En el texto original, Polifemo, que tampoco es nada tonto, recorre nada más la piedra un poquito para dejar ir
saliendo una por una a sus ovejas. Se para justo en esa rendija y va dejando pasar entre sus piernas a las ovejas. Las toca para sentir que tienen la lana del cuerpo del animal. Y entonces los marineros se asustan y dicen que qué van a hacer. Nuevamente viene la astucia de Odiseo, se pesca del vientre de una de las ovejas y entonces al pasar por entre las piernas de Polifemo, él toca por encima y siente la lana, pero los marinos van colgando del vientre del animal. Una nueva astucia, una nueva estratagema de Odiseo que en la película se suprimió. Entonces ahí nuevamente tache. ¿Qué otras cosas tuvieron bastante aciertos? Hay una parte en donde yo también entiendo, nosotros tenemos una imagen muy arraigada de lo que son las sirenas, y yo creo que a lo mejor hasta por el cuento y la película de La Sirenita, ¿no? Que con el cuerpo de pez y la mitad del cuerpo de mujer y muy bellas y demás. En la obra de Homero, las sirenas tienen cuerpo de pájaro y la cabeza de mujer. Ahí en la película se ve nada más a lo lejos, así como que entre bruma a las mujeres, pero se les ve con el cuerpo de pez, como conocemos a las sirenas. Yo creo ahí le doy la razón al director para no romper el encanto de que tiene ya el Hollywood, pero así son, así como están ahí aves que tenían un canto no delicioso y bello, pero que hacían creer como alucinaciones a los que escuchaban su canto. Por eso precisamente Odiseo les dice a todos que se pongan cera para no oír el canto de las sirenas, y él le pide que lo amarren al palo mayor de la embarcación, y pues sufre mucho porque escucha cosas relacionadas con su pueblo, con su gente, y él sufre de que quiere regresar ya casi inmediatamente a solucionar lo que está pasando en Ítaca. Y la última parte, ya para que, como decía un comercial, no me odien mucho. Telémaco, el hijo de Odiseo, en la obra, en los 4 primeros cantos, que son como los capítulos, los 4 primeros cantos, pues sí se habla mucho de Telémaco, porque decide ir a investigar qué pasa con su padre. Lleva muchos años. Su padre partió cuando era él un niño, y ahora ya es un joven que no tiene tal vez todavía la edad como para heredar el trono, pero ya es un muchacho hecho y derecho, y va a investigar, pero pues no logra investigar mucho. En la película se le da mayor protagonismo a Telémaco para ayudarle a su padre en la reconquista de su territorio. Ahí lo dejamos nada más para no seguir spoileando. Esas son entonces, así a grandes rasgos, lo que me gustó y lo que no me gustó por no ser coincidentes con la historia original. Le entiendo perfectamente al director, porque si a pesar de algunos recortes que hizo, quedó en una película de 3 horas de duración, si no hubiera hecho el recorte, se hubiera ido, no sé, a 4 o 5 horas. Entonces tuvo que recortar, pero siento que el pasaje de Polifemo no debió de cortarlo,
porque es un momento en donde se demuestra una vez más la astucia, la inteligencia de Odiseo. Nuevamente repito, ampliamente recomendable. Si no la han visto, véanla. Vámonos al siguiente corte, Dani, porque creo que ya me colgué un poquito. No, vamos bien, vamos excelente. Entonces, nos vamos a la siguiente parte y regresamos unos cuantos segundos oyendo música también de un servidor, así que aunque oigan ahí algunas cumbianchadas, no se quejen porque también es parte de lo que he hecho en mi vida. Esto es para todas las güeritas, con ritmo y sabor. Tienes una figura que me enloquece, te veo y me haces soñar, y cuando frente a mí te sientas y cruzas tus piernas, me haces temblar. Llevas en tu rostro una mirada intensa, capaz de hechizar, la boca que dibuja una sonrisa que con toda prisa me hace suspirar. Ay, güerita, me tienes loco, veo tu cara y me vuelvo a enamorar, pegado a tus labios rojos, yo quiero por siempre estar. Ay, güerita, me tienes loco y te juro que no he de descansar. El personaje de la semana. En este caso no vamos a atender a quien cumple años en esta semana de los grandes escritores, porque no podíamos dejar de mencionar a Homero, el creador de la Ilíada y la Odisea. Bueno, al menos eso me dijeron a mí desde que estudiaba la secundaria. Me dijeron que la Ilíada y la Odisea eran de Homero. Y al paso del tiempo se ha seguido conservando esa idea de que la Ilíada y la Odisea son de Homero. Pero ya desde aquella remota época de los inicios de los años 70 del siglo pasado, decían que había una duda, que muchos creían que la Ilíada y la Odisea no eran escritos por la misma persona. ¿Por qué? Porque tienen estilos diferentes, un poquito, hay diferencia del estilo de la escritura e incluso del relato, a pesar de que la Odisea es como, digamos, la secuela, como le llaman actualmente, de la Guerra de Troya. Sí hay esa continuación, pero en la Guerra de Troya hay más la cuestión de la lucha no solo entre los hombres, sino entre los dioses. Y en la Odisea sí participan los dioses, son los que le van complicando, los que le van poniendo piedras en el camino a Odiseo para evitarle que regrese rápidamente a su tierra, pero no es su participación tan activa como en la Guerra de Troya. Además, podríamos decir que si la clasificáramos como un tipo de novela actual, podríamos decir que la Ilíada es más una cuestión de mito, de la mitología griega, y la Odisea es más una cuestión de aventuras. La aventura es lo más importante. Bueno, en esto que le estoy diciendo de las dudas si Homero escribió las dos, se le ha llamado con el paso del tiempo la cuestión homérica. Incluso se ha llegado a dudar de la existencia de Homero. Dicen que Homero pudo ser una figura real, quizás un Aedo, o sea, un poeta cantor de Jonia, de la actual costa de Turquía,
que vivió alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Pero muchos dicen que él no creó las obras, que él lo que hizo fue recopilar simple y sencillamente historias que fueron llevándose a través de la tradición oral, algo parecido a lo que sucedió con el poema del Cid Campeador, que no tiene un autor, es anónimo, porque los que lo fueron creando fueron los diferentes cantores medievales que iban platicando las historias. Pues aquí dicen que Homero hizo lo mismo, escuchó diferentes historias, las fue recopilando y las escribió. O sea, simplemente le dan un papel como de transcriptor. Incluso aquí hasta el nombre, según las etimologías griegas, Homero puede significar rehén, ciego o simplemente el que junta. Entonces quiere decir que desde los griegos tenían la duda de si Homero había escrito todo. ¿Por qué ciego? Porque sí, en verdad perdió la vista. Incluso dicen que para terminar la Ilíada tuvo por fuerza que asistirse de alguien para que escribiera, porque él ya no podía ver, ya había perdido la vista, y entonces pues no podía escribirlo por cuenta propia. Lo que también nos da la idea de que él pudo dictar algo, pero escribirse otra cosa. Incluso hay algunos que últimamente dicen que la Odisea pudo haber sido escrita por una hija que tuvo Homero, precisamente basándose en pláticas, en cuentos que le platicó su padre. Otros dicen que la Ilíada es una obra de Homero joven y la Odisea ya es una obra de un Homero viejo. Puede ser eso, puede ser más, yo me inclino más por esta última opción, porque sí, al paso del tiempo va cambiando nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de crear. Tal vez en su primera etapa fue muy apegado a la religión, es decir, a la mitología, y por eso quiso darle un papel tan preponderante a los héroes. Y en la segunda parte, ya siendo una persona mayor, madura, pues quiso darle mayor importancia a la parte humana, y por eso incluso nos suena ese ambiente un tanto romántico, que ya he dicho que no todo lo amoroso es romántico, ni todo lo romántico es amoroso, pero ese fondo de amor que existe entre Odiseo y su esposa Penélope, que por cierto no le pedí a Dani que pusiéramos la canción de Penélope de Joan Manuel Serrat, porque no quiero que me muteen el video. Ya ves que si no tenemos los derechos luego me dejan como cine mudo, pero si tienen la oportunidad escuchen la canción, que así se llama, Penélope, de Joan Manuel Serrat, y que la escribió él precisamente inspirado en la mujer de Odiseo. Entonces, este es el resumen de lo que fue la vida de Homero, al que no lo haremos enojar porque ya desde hace muchos siglos que falleció y no queremos que dé vueltas en la tumba. Así que la Ilíada y la Odisea son obras de Homero, son obras homéricas. Y vámonos a otro corte y regresamos para la última parte, las crónicas del asfalto y el gis.
de una princesa y una cara hermosa en verdad. Me cautiva tu mirada traviesa, tan propia en tu edad, y con tu frágil figura siempre te miro pasar, llenando mis ojos con tu hermosura y mi alma con tu mirar. Princesa, mi dulce princesa, te has metido poco a poco, tu boquita me apresa y tus ojos me tienen loco. Princesa, mi dulce princesa, te has metido poco a poco, tu boquita me apresa y tus ojos me tienen loco. Y ya estamos en la última parte, como dicen en las carreras, la recta final de este programa, Crónicas del Asfalto y el GIS, y me hace el favor de acompañarme en esta ocasión una amiga, Nancy Lozano, a quien le agradezco su visita. Ella me ha hecho el favor de seguir, como decía un amigo que componía canciones, decía: aquí te traigo una de mis porquerías, cuando se refiere a sus canciones. Entonces ella me ha hecho el favor de seguir una de mis porquerías en TikTok. Y precisamente el día de hoy le voy a entregar aquí en el público mi libro Mi vida en el aula, porque en TikTok hicimos la promesa de entregarle a quienes tuvieran mayor participación con mensajes, un libro de Mi vida en el aula, que fue mi primer libro y que habla de experiencias como profesor. Y ya le comentaba hace rato con Nancy, ella siempre ha hecho comentarios en mis videos y ni siquiera luego estaba enterada de que había promoción, o sea que no lo hizo con el afán de obtener algo, sino simple y sencillamente porque le agradezco mucho que vea mis videos. Y le hice también una promesa a Nancy, le dije que me preguntara aquí en vivo lo que quisiera. Nada más voy a leer uno de los cuentecitos, claro, muy cortito. No, adelante. Y muy adelante. Emocionante y platicamos sobre él y sobre otras cosas. Sí. Perdón, pero ya ni te dejé hablar, Nancy. Así soy, ¿eh? Sí. El cuento es para mí muy emotivo porque es una anécdota de mi padre. Está en la página 97. Okay. Se llama Día del Niño. Y discúlpenme, me adelanto de si me emociona un poco más de la cuenta, porque viene a mi mente el recuerdo de mi padre, y eso siempre nos hace, claro, sentirnos. Ponernos sentimentales. Así es. Se llama Día del Niño. Eran los años 60. Llevaba ya algunos años trabajando en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, en el turno vespertino. El inmueble era muy grande, con gran cantidad de áreas verdes que hacían que se disfrutara trabajar en él. Los enormes árboles, las flores, el pasto, todo hacía que más que una escuela, los niños se sintieran en un lugar mágico. El alumnado era muy variado, pero en su mayoría, eran hijos de comerciantes, principalmente de la Merced y de las bodegas aledañas. Aún existía la consigna de la ley que
la letra con sangre entra. Y era muy normal el castigo físico, que iba desde el jalón de orejas hasta el golpe con una regla o incluso con el cinturón. Sí, me tocó. ¿Te tocó? Ah, ya ves. Claro. Hice uso de alguna regla o de mi cinturón, yo tenía la fama de estricto, y en más de una ocasión hice un uso de alguna regla o de mi cinturón, ya lo sé, no es motivo de orgullo, y créanme, me arrepiento de mi rudeza, pero seguía la costumbre de la época. En aquel tiempo tenía poco tiempo de casado y estaba construyendo mi casa en el terreno que había adquirido algunos meses antes de contraer matrimonio. Ya tenía 2 cuartos, con cocina y baño, en los que vivía con mi esposa y mi hijo recién nacido. Saliendo de la escuela me dirigía a la ciudad universitaria, estudiaba la carrera de Derecho, regresaba a mi casa ya muy tarde y en ocasiones, aunque cansado, me ponía a hacer tarea. Al día siguiente me despertaba para terminar lo que me faltaba, preparar mi clase del día, comer algo y salir rumbo al trabajo. Esta era mi rutina de lunes a viernes. El fin de semana ayudaba al maestro albañil con la obra y terminaba los pendientes de mi profesión. Todo esto que cuento no lo platico con la intención de victimizarme, sino tal vez para que entiendas tú, lector, el momento que vivía y que tal vez me orillaba a tener una conducta irascible y explosiva. Llegó el 30 de abril, Día del Niño. Tenía 4º año y había encargado a unas mamás la preparación de sándwiches, pastel, gelatina y nieve para el festejo. Tenía la costumbre de que lo poco o mucho que pudiera obsequiar en ese día salía de mi bolsillo. No pedía ningún apoyo económico a los padres. Al salir de la dirección y dirigirme a mi salón, vi como uno de mis alumnos, que tenía fama de maldoso y agresivo, le propinaba un fuerte puntapié a uno de sus compañeros, que cayó al suelo apretando la pierna contra su pecho y rompiendo en llanto. Tomé por la patilla al infractor y lo coloqué a un lado de uno de los árboles del patio y le dije: «De aquí no te mueves o vas a ver cómo te va». Entré al salón y les pedí a mis alumnos que se sentaran en su lugar. Hicimos algunos juegos al interior y después empecé a repartir los alimentos que se habían preparado para la ocasión. En verdad, enternecía ver la desesperación con que algunos chiquillos comían. Tal vez era la primera comida del día o yo qué sé, pero sí, materialmente algunos devoraban. Continuó la jornada sin mayores acontecimientos y llegó el momento en que los alumnos debían de dirigirse a sus hogares. Los despedí. Qué alegría nos da a los maestros ver la cara de dicha de nuestros niños cuando se ve que pasaron un día muy agradable. Guardé mis cosas, puse candado en el estante, tomé un plato en el que había colocado una rebanada de pastel y una gelatina que pensaba llevar a mi esposa, cerré la puerta del salón y me dirigí a la puerta de salida, cuando alcancé a ver una silueta cerca de uno de los árboles. Me acerqué para ver quién era y con sorpresa descubrí a mi alumno que había castigado. Ya no recordaba y le pregunté: «¿Qué haces aquí?». «Usted me dijo que aquí me quedara», dijo tristemente el chiquillo. En ese momento recordé el castigo. Me sentí peor que una cucaracha. Tardé unos minutos en controlar mi respiración. Me sentí avergonzado, enojado, no con aquella pobre criatura, sino conmigo. Qué estúpido fui. ¿Cómo pude olvidarme? Acaricié el cabello del chico y le dije: «Perdóname, se me había olvidado». Le di el plato con el pastel y la gelatina y recordé que había comprado un cochecito para mi hijo. Lo saqué del portafolio, se lo di a mi alumno y vi cómo se iluminó su carita y se abrazó a mi cintura. «Gracias, maestro». Y corrió en dirección a la salida. No pude resistir. Me senté en la jardinera, me eché a llorar sintiéndome el ser más despreciable sobre la tierra. Breve el cuento, pero toda una vivencia, la verdad. Una gran anécdota. Sí, pues quiero aprovechar para que me preguntes algo, si quieres, o comentes algo. Hace rato estábamos platicando de la educación y demás. Exactamente. Pues antes que nada, para mí, pues es un gusto estar aquí
como hace rato lo decía, pues soy como una asidua gustosa de este tipo de temas, de literatura, de historia. Me atrapa y me envuelve. En algunos comentarios se lo he dicho, se lo he comentado, pues me atrapa, ¿no? La forma a lo mejor que tiene de narrar los cuentos, las historias, las cosas, y eso es algo que muy pocas personas en ocasiones tenemos esa gran virtud, ¿no? Entonces, pues es un gusto para mí estar aquí. Y preguntas, pues yo creo que más que preguntas, si mi memoria no me falla y no recuerdo mal, en alguna ocasión dijo que no quería ser profesor. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí. No sé hace cuánto, pero en alguno de los videos recuerdo que dijo eso, que no quería ser profesor. No recuerdo bien qué fue lo que lo llevó, pero que después le agarró el gusto. Así es. Ahorita, uniendo ese recuerdo que tengo junto con la anécdota que nos acaba de contar, más que pregunta, yo creo que es curiosidad, y es cómo ha cambiado la educación de cuando a usted le tocó ser profesor. Bueno, primero, yo creo que va por etapas. Primero, ¿cómo vivió la etapa de profesor? En ese momento en el cual le estaba agarrando ese amor, le estaba agarrando ese gusto, porque a veces uno hace las cosas porque las tiene que hacer, porque no tiene como que de otra. Uh-huh. Ya después, a lo mejor le agarra el gusto o le agarra el disgusto. Puede ser, ¿no? Pero ya después de que le agarró el gusto, ¿cómo fue esa etapa de profesor? ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo ve la educación? ¿Cómo es la educación? Sí, pues mira, sí ha cambiado mucho. De hecho, la semana pasada platiqué un poquito sobre la educación en México. Uh-huh. y yo creo que sí ha cambiado, incluso lo que me comentabas, ¿no? De que te platicaba tu hijo. Sí. Se ha tomado mucho la idea de que no hay que memorizar, que mejor hay que entender, uh-huh. Y sí estoy de acuerdo en eso, pero tampoco se puede dejar de lado totalmente lo que es la memorización, porque no siempre vamos a andar cargando un teléfono celular para que si tenemos una duda la consultemos. Afortunadamente la tecnología ahora a los chavos les ayuda bastante, porque cualquier duda que surja en el momento se teclea o se habla y nos despeja una serie de incógnitas. Pero si nos quitan el celular, somos, como dice la expresión, hombres al agua. Uh-huh. No sabemos qué hacer, nos ahogamos. Sí. Entonces, sí, yo he visto muchos videos en donde les preguntan a los muchachos de nivel preparatoriano, de nivel secundario, oye, ¿quiénes son? Dime un héroe de la independencia. Y dicen Francisco Villa. Sí, o lo contrario, dime un personaje de la revolución y dicen Miguel Hidalgo. Confunden personajes, hechos, acontecimientos, todo lo confunden. Entonces sí se ha ido deteriorando, pero pues son un problema multifactorial, o sea, son muchos factores. Los cambios sexenales que en vez de darle continuidad, el presidente en turno dice no, esto no me sirve, sí. Tengo que hacer lo mío. Y entonces nombra a su secretario de Educación Pública y le dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Algo diferente. Y en vez de decir, vamos a ver qué funcionó y qué no funcionó, y vamos a respetar lo que sí nos está funcionando y a cambiar lo que no nos funcionó. No, es así como que borrón totalmente. Ese es uno de los factores. Otro, a los maestros les dan demasiada carga administrativa. Les mandan y no es por defender a mis compañeros,
pero es una realidad. Les piden listas de esto, informe, fotos, evidencias, y el maestro se encarga de todas las cosas menos de lo fundamental, que es dar clase. Y por otro lado también viene lo que tú decías, hay algunos que, como mi caso, no queríamos ser maestros, pero al momento de empezar a dar clases, nos cayó, como decimos vulgarmente, el 20, y dijimos, la responsabilidad que tengo, pues tengo que afrontarlo. Y si no, pues por eso seguí estudiando, y para, en todo caso, abandonar de dar clases, ¿no? Irme a otro terreno. Pero hay algunos que no dan el ancho y se quedan ahí. Es lo que también, yo hablo siempre con la verdad, defiendo a mis compañeros por la carga administrativa, pero también hay muchos compañeros que no asumen la responsabilidad, que no saben que están siendo cómplices del mismo sistema, porque todos los sistemas, no solo el de México, sino el de todo el mundo, quieren individuos más fácilmente manejables. ¿Y cómo son más fácilmente manejables? Siendo ignorantes. Entre más ignorante seas, más fácil te van a manejar. Te vas a creer todo lo que te diga. Y esa es una máxima, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Entonces, tú como maestro, al no preparar bien a tus alumnos, te estás convirtiendo en un cómplice del sistema. Sí, claro. Entonces, pues eso es así a grandes rasgos, porque como digo, ya lo había tratado anteriormente, pero sí, ahí me convencieron. Creo que aquí viene precisamente algo sobre eso, porque mi papá me dijo, pues mira, la normal es como la prepa, terminas la normal y si no te gustas te metes a la universidad y sigues estudiando lo que quieras, pero incluso ya vas a tener trabajo para costarte tus estudios. Pues viéndolo así, bien, qué bien. Y como siempre entra en la labor de la mamá, que es especialista en el coco wash. Mi mamá me convenció y me dijo, sí, hijo, mira, pues ya iba a Jorge a la normal. Pero al llegar a la normal y ver mi grupo, 40 alumnos, 35 mujeres y 5 hombres, dije, papá, gracias. Aquí soy, sí, recuerdo eso. Sí, era una etapa en la que la normal era preferentemente femenina, ¿no? Habíamos muy pocos varones. Y luego ya, te digo, al momento de empezar a dar clases, es ahí cuando te cae el 20 y dices, tengo que hacer mi trabajo bien. Estos niños no tienen la culpa de que Jorge no le dé la gana ser maestro. Les empecé y me tocó un primer año de trabajo, como es de rigor, como que nos bautizan con un primer año. Cuando mis niños empezaron a leer y escribir en noviembre más o menos, yo me sentía como guajolote, así henchido. Mis niños ya saben leer. Entonces ahí es donde ya le agarra uno el gusto. Ajá. Y incluso, fíjate, trabajé también en secundaria. Una niña de secundaria me dijo, maestro, ¿qué le gusta más, dar clases en primaria o en secundaria? Y le dije, por los alumnos, la primaria. Por mi materia, la secundaria. Y me dice, ay, maestro, qué feo es. Dice, ¿por qué? Porque a los niños les haces prácticamente lo que quieras y salen, aunque los hayas hecho llorar, y se despiden de ti de beso y te dicen, hasta mañana, maestro. Si a ti te hago llorar, ya tuve un enemigo para toda la vida. Los adolescentes no perdonan. Sí, por la edad. Sí, entonces, pero me gusta dar el español, entonces eso es. Y precisamente esa parte no la tenía como que clara, qué grados son los que había tenido oportunidad como que de dar clase, ¿no? Si nada más he enfocado a la primaria, pero ya me está diciendo ahorita que a la secundaria, preparatoria ya no. No, fíjate que ahí fue ignorancia de mi parte. Yo podía haber dado clases incluso en la normal,
pero yo pensé que se requería un posgrado para ser maestro normalista, y no, con mi nivel hubiera sido maestro normalista y me hubiera encantado ser maestro de mi escuela, pero fue ignorancia de mi parte. Sí. Yo pensé que se necesitaba algo más. Me gustó mucho trabajar con los adolescentes. Me especializaron casi siempre en tercero, y en la primaria me especializaron en quinto y sexto. Ok, Por mi ya cara- los últimos grados. Sí. Ujú. Pues creo que nos tenemos que despedir. Sí, parece la ser plática que sí. está interesante, pero nos tenemos que despedir. Te agradezco mucho. No, al tu contrario, presencia. muchísimas gracias. Espero que disfrutes de Claro la que lectura. sí, claro que y sí. Y muchas gracias a Vive Radio, a mi productor Daniel Balbuena, le digo yo de cariño Danny Boy. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, a la misma hora, el mismo martes. Que estén bien. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No lo olviden, solo por Vive Radio.